Bueno, 5 de la tarde, 32 minutos. La tenemos en línea Cecilia Moró, que es la presidenta de la Cámara de Diputados. Cecilia, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien? ¿Sabes qué? Bien, Estaba recordando, creo que la última vez que hablamos también fue el día que se publicó la inflación, y creo que te pregunté también de paso por eso y charlamos porque es un tema recurrente. Justo hace unos minutos se publicó el dato. No sé si imagino que tengo un imán para estos temas. No, pero me parece que también que lo que no se puede hacer es mirar para el costado, ¿no? Sí. Hoy lo dijo Ferraresi en la mañana sin pelos en la lengua y me interpretó mucho lo que planteó cuando que cuando asumió Sergio Massa al frente de la cartera económica estábamos desahuciados económicamente y en una situación política muy compleja. Sí. Yo creo, y el número de la inflación es altísima. Sabemos que el mayor problema que hoy tiene nuestro país es que no tiene una sola causa, sino que es multicausal y que hay muchos que hoy miran para otro lado siendo los responsables de la situación económica que nos toca vivir. No es una construcción psicológica. El número de precios de alimentos es uno de los que más nos preocupa, porque frena directamente la recuperación del salario o el crecimiento de trabajadores en el mundo laboral de alguna manera. Pero lo cierto es que cuando Sergio asumió frenó esa estampida de aumentos que estaban en 7% mensual, y a mí me ha tocado ver cómo él trabaja 17, 18 horas por día controlando directamente el cumplimiento de precios justos, como no le tiembla el pulso si tiene que clausurar supermercados sin hacer conferencias de prensa, sino yendo a clausurar a aquellos supermercados que especulan, que vacían las góndolas. Veo cómo está generando diálogo con las distintas provincias para reactivar las economías regionales, cómo dialoga con los pequeños productores. Me parece que estos meses demostró en él un dirigente político que está abordando los temas más urgentes y más grandes en materia macroeconómica. Yo no soy economista, pero sí siento que, digamos, de alguna manera está, digamos, absolutamente consciente y le molesta más que a nadie este número, ¿no? Me parece también que la gestión está indudablemente atravesada por distintos factores que no se pueden desconocer. Hay sequía, hay un mercado económico mundial que está mal, hay gripe aviar, hay pospandemia, hay guerra, pero a mí me parece que Sergio dio mensajes que más allá de esto, digamos, son mensajes que tienen que ver con cómo seguimos para adelante, ¿no? Lo que transmitió en relación a YPF la semana pasada, la necesidad de seguir potenciando la producción, la participación del Estado, la capacidad exportadora del país. Anunció el proyecto para generar un marco jurídico con un régimen impositivo y que de divisas que además se fomenten inversiones en materia energética. Trabaja de manera cercana con los productores agropecuarios. El Estado está presente ahí y eso te lo discute cualquiera como de los que está trabajando en el área de agricultura, que estamos permanentemente encima de todos estos problemas. Hay una mirada de corto, mediano y largo plazo en la política económica y en Sergio. Él tiene claro que necesitamos una matriz productiva con más exportación, con más valor agregado, generación de puestos de trabajo de calidad, bien remunerados. Entiende que la gente no está bien, no está pasándola bien, y me parece que está abordando los temas a medida que va pudiendo, ¿no? Y sí. No, y te quería preguntar, no es fácil. ¿Cómo? No es fácil. No. Nunca lo fue, y el mundo está, y nuestro país en condiciones también, digamos, la presencia del fondo es un condicionante, indudablemente. Claro. Está haciendo lo que puede. Los que, digamos, acá todos dicen, pero Macri, sí, pero Macri nos dejó el país endeudado en 45.000 millones de dólares, se jugaron la plata. Mirá, si esa plata estuviese hoy puesta en el sistema educativo, en PYME, en un montón de cosas que no pasaron, en el gasoducto. Claro, el tema un país más integral, ¿no? El tema, Cecilia, hace un rato leíamos un informe que salió hoy de Cifra, que es el Centro de Estudios de la CTA, donde da un número que es muy espeluznante, que es que
en los últimos años, ante el aumento de la productividad, pues la productividad, como vos también recién mencionabas, la productividad estaba subiendo, el país en muchas de las ramas está creciendo, crecen las ramas industriales, incluso baja el desempleo, pero los trabajadores cada vez participamos menos de el producto de la torta general. O sea que hay crecimiento sin redistribución. Totalmente. Bueno, ¿y qué está fallando ahí? Bueno, a ver, yo creo que ese es el principal desafío, cómo logramos redistribución y cómo logramos mayores niveles de igualdad, y cómo terminamos con este círculo perverso que se da alrededor de la gente que está en condiciones de precarización laboral o sin laburo. Lo que está pasando es que tenemos un país que estaba al revés, estaba en todas sus variantes, digamos, y no fueron solo las épocas de Macri, porque yo en esto digo, el ministro Guzmán nos hizo un gran daño. Este gobierno del que soy parte, me hago cargo de un montón de cosas, digamos, perdió la brújula cuando lo dejó a Guzmán en el tiempo, siguiendo teorías armadas por consultores externos y extranjeros que no tenían nada que ver con lo que pasa en Argentina. La verdad que a mí me da vergüenza, digamos, haber tenido un ministro como el que tuvimos en Economía, que estaba absolutamente alejado de la vida diaria y de la realidad de los argentinos. De hecho, no vivía en la Argentina. Y está pasando que esto no es de un día para el otro. Yo lo que veo es que el ministro Massa tiene la claridad de que este es el problema. En el medio tiene un montón de otras cuestiones que tiene que resolver. No teníamos un banco central que no tenía reservas, y sin reservas no hay redistribución de nada. Digamos, juntamos por un lado y se nos fuga por el otro. Digamos, tenemos un contexto complicado, y además tenemos una oposición que, por lo menos acá en el ámbito parlamentario, no aporta. Digamos, tenemos un Congreso que nos cuesta tratar proyectos que tienen que ver con cuestiones que nos piden, como monotributo tecnológico, agroindustria, y cosas que tienen que ver con esto de la recuperación económica, que a su vez, digamos, le va a garantizar de alguna manera, por lo menos por parte de nuestro espacio, esto que vos planteabas, cómo hacemos para lograr más redistribución de la riqueza. Ahora, Cecilia, hay efectivamente poco diálogo con la oposición o poca posibilidad de construir, pero hablemos un poquito también del Frente de Todos. Ahí no sé si hay poco diálogo, pero hay mucha... Se están tirando con de todo, como se dice en el barrio. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, yo creo que hay un debate político sano y necesario. Yo prefiero, digamos, que sea en on y no en off, ¿no? Y me parece que hay algunas críticas que no son... Yo cuando la crítica no es personalizada la valoro mucho, porque o cuando el planteo no es personalizado, ¿no? Yo creo que tenemos que debatir de política y no de nombre. Y me parece que en general, cuando no caemos en el error de discutir personas y discutimos política, nos hace mejores como espacio político. Ahora, el problema es cuando terminamos en cuestiones, digamos, que tienen que ver con la discusión de personas para fomentar ser tapa o título en el diario Clarín, ¿no? A mí me parece que ahí, digamos, bajamos 3 o 4 escalones el nivel de lo que podemos dar como espacio político. ¿A quién te referís? El que fue tapa de Clarín fue Aníbal, que salió a decir que los que decían que Cristina estaba proscripta, en realidad querían proscribir al presidente. Mira, yo a Aníbal ayer le dije lo que le tenía que decir y lo sentí hacer, porque a mí me ha tocado ser diputada. Primero me ha tocado ser diputada con Máximo cuando fue la etapa del macrismo. Yo era parte del Frente Renovador y él parte de Unidad Ciudadana. Y la verdad que encontré, en primer lugar, una persona que, digamos, no era el Máximo que querían pintar desde los grandes medios de comunicación, que jugaba a la play, sino un diputado que laburaba, un militante y un estudioso además de los temas de la Argentina, de la economía, y además tenía mucha integridad en aquel momento. No había que aguantar el macrismo, ¿no? Y es fácil hablar ahora, como lo hace Aníbal o alguno más, en función de el cuento ya por terminar, ¿no? Llegando al colorín colorado. Pero a mí me tocó ver cómo se formó el Frente de Todos. Y se formó no solo porque necesitábamos terminar con el neoliberalismo y con el macrismo, sino porque además queríamos plantear un país distinto a lo que se estaba construyendo claramente. Y yo, digo, reconozco que hubo 2 arquitectos silenciosos de ese Frente de Todos, que fueron Máximo y Sergio.
Después, Cristina obviamente dio el gesto que dio, Alberto fue presidente y se terminó de construir ese espacio político. Pero no se firmó un día ni con un anuncio, sino que fue un proceso que se fue dando. Y hubo que construir de acuerdo en cada una de las provincias y en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, y hubo que construir consensos, y hubo que construir tareas previas de consensos. Fue muy laborioso. Y lo cierto es que yo siento que después de ese acuerdo que se firmó, digamos, todos nos rompimos el alma para que el Frente de Todos sea gobierno. En las PASO, en la general, laburamos, militamos, y lo cierto es que cuando asumió el presidente en diciembre, al poco tiempo entramos en el peor momento de la Argentina en la pandemia. Y a mí me tocó vivirlo. Yo era vicepresidenta del bloque de Máximo, mientras Máximo conducía el bloque, y lo cierto es que lo que vi en Máximo fue un diputado y un militante que llegaba acá al Congreso a las 7:30 de la mañana, primero que nadie, te diría que hasta que muchísimos empleados que venía a abrir el Congreso en pandemia o en épocas normales, y que fue un presidente del bloque y un diputado que presentó y militó y laburó proyectos que pusieron al país en condiciones de atravesar la pandemia, y no solo el aporte solidario y extraordinario. Se discutió el IFE, se discutió el ATP, se discutieron cuestiones que permitieron que más o menos pudiésemos pasar la pandemia con un poco de previsibilidad, ¿no? Pese a todo lo que pasó. Y lo cierto es que yo lo vi y lo veo todos los días trabajando acá en la Cámara, y lo veo además trabajando en la construcción del Frente de Todos, consolidando el PJ de Buenos Aires, y los días que no lo veo es porque está, digamos, en alguna reunión en algún distrito. Ni siquiera se da el lujo de irse habitualmente a Santa Cruz a ver sus hijos, porque tiene una vocación al trabajo muy particular, digamos, y al estudio de los temas. Sí. Y los días él y a Sergio haciéndose cargo de un montón de cosas, No había otros que ahora hablan para ver si logran un título, y ni siquiera a veces son funcionarios o funcionarios del gobierno que tomen decisiones. Entonces a mí me parece que subirse a los argumentos de la nata para pegarle a un compañero de La Nación Más no está bien. En todo caso, hagamos política, debatamos ideas, busquemos consensos. A mí me parece que nuestro espacio tiene una dirigencia muy lúcida y que estamos en condiciones de redoblar la situación, de acorralar a estos grupos económicos que quieren tentarnos el brazo, llevarnos a un esquema de dolarización escalofriante, y después, bueno, que las cosas se discutan en el marco de las PASO, pero con la crítica para complacerse con La Nación Más o con Clarín, y la crítica de nuestros propios compañeros en términos personales, no vamos a ningún lado. Me parece que eso está mal, está muy mal. Cecilia, buenas tardes, te saluda Mariano Boldic. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, te quiero preguntar en base a eso que venís diciendo sobre la figura de Sergio y el rol que está cumpliendo dentro del Frente de Todos. Se le escuchó a Cristina el viernes en Río Negro hablar bien de Sergio Massa y su función. Se le escuchó también al Cuervo Larroque hablar el domingo acerca de Sergio Massa también, y dijo, yo siempre lo quiero en mi equipo. La pregunta es, estos índices, más allá que él dijo que no quería ser candidato, no lo estaba pensando todavía, pero estos índices cuando se conocen de 6,6, la situación, digamos, de no poder controlar quizás lo que es el principal flagelo de la Argentina para el bolsillo de esta sociedad, ¿le resta posibilidades a Sergio Massa de ser algo más que ministro de Economía? Y que Sergio no está pensando, y te lo digo honestamente, porque, digamos, con la misma honestidad, dije que en su momento que debía ser candidato a presidente, cuando yo nos acompañé en su candidatura, laburé para él 1000 veces, con mucho orgullo y mucha convicción. Y realmente, si hay algo que no lo veo de ninguna manera, es pensando ni en la elección, y mucho menos en una candidatura para él. Realmente hoy está concentrado y ocupado, y a veces hasta, digamos, yo digo, a ver, digamos, la política está perdiendo un articulador, ¿no? Pero bueno, está muy concentrado en lo económico. Es muy difícil hablar con Sergio de otra cosa. Muy bien. Y te lo digo que, digamos, lo llamo, digamos, permanentemente para intentar hablar de otras cuestiones parlamentarias, y si no, con los proyectos que tienen que ver con la economía, y es como que me cuesta mucho, ni que hablar de linterna, imagínate. Claro. Bien. Cecilia, gracias por atendernos como siempre. Te mando un abrazo. A ustedes, Chau. Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados y persona muy cercana justamente a Sergio Massa. Me parece que lo último que dejó es, después de todas estas declaraciones del fin de semana, es como el título.